acaba de salir al frente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a responder con respecto a que, oye, ¿qué tal si se hace un alto al fuego temporal? Lo más preocupante de todo ha sido su respuesta y lo que la comunidad internacional se está temiendo se hace una realidad. ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a comentarlo. El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado un alto al fuego temporal contra Gaza y ha aseverado, de hecho, que no va a parar los bombardeos, al menos hasta que de repente se llegue a algún tipo de acuerdo para que se regresen la totalidad de los judíos secuestrados por el grupo palestino radical Hamas. Y sí, eso ha sido lo que respondió el mandatario del país hebreo tras los llamados del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a comenzar una pausa humanitaria en el enclave palestino. Y aquí empiezan los problemas. Esto no se lo ha solicitado un periodista, no se lo ha solicitado alguien de la Organización de las Naciones Unidas, sino el propio secretario de Estado de Estados Unidos, básicamente la mano derecha de Joe Biden. Por el contrario, Netanyahu ha afirmado que Israel, de hecho, va a seguir bombardeando Gaza con todo su poder para eliminar a Hamas. Lo que empieza a llamar la atención es cómo vemos ciertas posturas divididas, a pesar de que Israel es aliado de Estados Unidos. Él mismo ha dicho que rechaza un alto al fuego temporal que no incluya la devolución de todos los rehenes. Blinken había dicho previamente a la prensa que ya le dio consejos a las autoridades de Israel para que se reduzca al mínimo el tema de las víctimas civiles, precisamente del lado palestino. El medio estadounidense político señala que esta es la última señal que marca pues el desacuerdo entre los dos aliados, Estados Unidos e Israel, ya que en las últimas semanas la administración Biden ha pedido moderación a Israel mientras continúa una campaña de ataques aéreos masivos en la franja de Gaza. Y es que a esto se le suma algo curioso. Cuando le preguntaron a un portavoz de la Casa Blanca si el presidente estadounidense Joe Biden consideraba que se estaban vulnerando derechos humanos por el ataque de Israel en la franja de Gaza, la respuesta fue muy seca, un monosílabo: no. Y sí, esto es lo que está sucediendo en esta parte del mundo. De hecho, Washington considera que se necesita una pausa humanitaria, pero sencillamente Israel ha dicho que no va a parar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca sobre una situación bastante curiosa. Hablaron de Gaza, pero ¿qué es lo que le ha dicho el mandatario latinoamericano al presidente estadounidense? Pues él mismo ha dicho que no se puede seguir permitiendo la masacre que se está llevando a cabo en el pueblo palestino. Esto es lo que literalmente le ha dicho el presidente colombiano Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. El problema es que, como hemos comentado hace un momento, sencillamente Israel ya no está escuchando a Estados Unidos. El funcionario ha comentado que él mismo le dijo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no se podía seguir permitiendo esta situación en la franja de Gaza. Indicó el líder de Colombia en declaraciones dadas a conocer por la oficina de la presidencia del país sudamericano. La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando con los ataques indiscriminados de Israel contra la franja de Gaza produce más violencia, barbarie y destrucción democrática, terminó agregando el funcionario. No obstante, ha señalado que Biden no respondió a los señalamientos debido a que no era el tema de la reunión, para dejar constancia frente a él la posición, a pesar de que, de nuevo, Estados Unidos sencillamente no ha respondido nada al respecto, porque como no se trata de esto la reunión, pues no ha tenido algún tipo de resultado. El presidente de Colombia ha sido uno de los mandatarios latinoamericanos que más firmemente se ha posicionado en contra de lo que está sucediendo en Israel contra el pueblo palestino. Y sí, en este sentido empieza a preocupar también de que, a pesar de que sale pues un funcionario latinoamericano a hablar con el presidente Joe Biden, este no le da ningún tipo de respuesta, pero lo que más preocupa es lo que realmente podría hacer Estados Unidos, ya que a pesar de que, digamos, el propio Joe Biden reciba con buena intención o se llegue pues a algún tipo de conversación por este tema, sencillamente Israel no está escuchando ya a Estados Unidos. Acabamos de comentar lo que sucede con Antony Blinken, que ha solicitado una pausa humanitaria y sencillamente Israel ha dicho que ellos no van a dejar de atacar. De hecho, van a bombardear con todas sus fuerzas disponibles. Claro, llama la atención tomando en cuenta que es precisamente Estados Unidos el país que le está dando ese armamento. Y
sí, para muchos expertos esto demuestra pues un punto de no retorno y una situación que puede escalar a niveles todavía más preocupantes. De momento se está esperando a ver cuál es la respuesta por parte de la comunidad internacional y sobre todo de los países de Oriente Medio ante esta respuesta por parte de Benjamín Netanyahu, que de nuevo preocupa más que otra cosa. Aunque la atención internacional se ha centrado en los ataques de Israel contra Gaza, la Organización de las Naciones Unidas acaba de advertir sobre una escalada de violencia por parte de Tel Aviv en Cisjordania, la zona palestina donde no gobierna el movimiento Hamás. Y es que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que la situación en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, es alarmante y urgente en medio de las crecientes y múltiples vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos que se está viviendo allí. La agencia de la ONU también ha señalado que las tropas de Israel han utilizado cada vez más tácticas y armas militares en operaciones para hacer cumplir la ley, incluida una operación nocturna con ataques aéreos sobre el campo de refugiados de Jenin. Además de la violencia por la parte de la Fuerza Armada de Israel, los palestinos se enfrentan a los ataques y amenazas de los colonos israelíes, que ya están en niveles récord y también han aumentado drásticamente, con una media de 7 ataques diarios. En más de un tercio de estos ataques se utilizaron armas de fuego, según dice la agencia. En repetidos incidentes, colonos armados han dado ultimátums a comunidades palestinas para que abandonen sus hogares. Esta violencia está obligando a las comunidades enteras a abandonar precisamente sus tierras. Y esta nueva denuncia empieza a preocupar, porque no solamente estamos viendo lo que sucede con el brazo armado del grupo Hamás, sino con todo el pueblo palestino. Y es que por su parte, Chris Lindmeier, portavoz de la Agencia de la ONU para la Salud, informó a la prensa en Ginebra que en Gaza casi el 70% de las víctimas son mujeres y niños. Y es que en esta situación tan complicada, esta nueva denuncia por parte de la Organización de las Naciones Unidas no ha tenido respuesta por Israel. Y es que la administración de Benjamín Netanyahu hasta ahora no ha rendido cuentas con respecto a lo que está pasando en esta parte del mundo y cuál sería el argumento o el fundamento para atacar la zona de Cisjordania. El Pentágono acaba de tomar una medida que preocupa porque podría significar que algo grande se viene en Israel. Es que el Pentágono acaba de restringir las visitas de sus altos funcionarios a Israel. Esto por la escalada en el conflicto. Y es que sí, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, el jefe del Pentágono para que se entienda, ha restringido hasta nuevo aviso los viajes de altos funcionarios del Pentágono a Israel. Esto por la inseguridad imperante en la nación hebrea en medio de la ofensiva israelí contra el movimiento radical palestino Hamás, lo cual demuestra que de repente Estados Unidos cree que en cualquier momento se puede venir un ataque directo a territorio de Israel. De hecho, lo que ha dicho Lloyd Austin es que por la presente está restringiendo las visitas de altos dirigentes del Departamento de Defensa a Israel con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. Esto es lo que reza el memorando del propio Austin, firmado el día de hoy y publicado hace unas horas. Según este memorándum, Austin también ha desaconsejado los viajes del Congreso que requieran la participación del Pentágono y ordenó a un subsecretario que informara al liderazgo del legislativo sobre esta situación. El texto agrega que el Pentágono seguirá apoyando cualquier visita futura del presidente y vicepresidente de Estados Unidos, así como del secretario y subsecretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto y de su vicepresidente, así como de los secretarios del Departamento Militar o jefes de servicio, pero que en este momento se debe tomar con pinzas lo que puede suceder en Israel. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo recientemente que el ejército estadounidense no participa en el desarrollo de objetivos de las fuerzas de defensa de Israel, ni los ayuda a ejecutar su campaña contra Hamás, aunque diferentes medios, sobre todo el New York Times, han estado diciendo que esto no necesariamente es así. Lo único cierto es que las acciones que ha empezado a tomar Israel no han sido del agrado de Estados Unidos, y la alerta por parte del gobierno norteamericano demuestran que incluso empiezan a calcularse situaciones que pueden ser bastante preocupantes en territorio israelita. Y es que Washington ha anunciado que va a enviar a 300 soldados más a Oriente Medio para fortalecer su presencia en la región, pero no serán instalados en Israel. Así que, para muchos expertos, el hecho de que el Pentágono le diga a sus ciudadanos estadounidenses y sobre todo a sus altos funcionarios que no vayan a Israel en este momento puede demostrar que se están calculando situaciones bastante complicadas que pueden terminar ejecutándose en la zona.
Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.